Hola vencedores, les habla Sergio Hernández. Bienvenidos a The True and the Way. Dios te bendiga en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy hablaremos del temor a Jehová y los beneficios de este temor para nuestras vidas. En nuestro idioma, por lo general, el temor está asociado a miedo, pero cuando la Biblia habla de temor a Dios, es más un sentimiento de respeto reverente y profundo que un miedo. Ningún padre desea que sus hijos le tengan miedo, mas si está en el profundo deseo de su corazón que sus hijos les respeten y les honren. Temer a Jehová es respetarle muy profundamente en nuestras mentes y corazones. Es tener presentes sus dichos y no fallarle, por la confianza depositada en nosotros. Sé que en muchas congregaciones se habla de que Dios es fuego consumidor y parten de predicar más el miedo y el infierno que el amor y el camino a la vida eterna. Tenemos claro que la Biblia contiene todas las advertencias necesarias para ponernos en conocimiento de las consecuencias del pecado, el deseo de Satanás para nuestras vidas y las características del infierno. Pero sin lugar a dudas, hay más contenido bíblico enfocado en mostrar el amor de Dios, las bendiciones del reino, las bendiciones de servirle a Dios, las consecuencias positivas para nuestras vidas, de obedecerle y creerle, la paz que da el confiar en Dios y la promesa de la vida eterna. Por lo general, las palabras en griego y en hebreo tienen un doble significado para nuestro idioma. Para temor también está el significado de respeto y reverencia. Pero como siempre les he dicho, el contexto es el que nos da la traducción correcta. Debemos entender de una vez que Dios es amor. Podemos leerlo en el versículo 1 de Juan capítulo 4 versículo 8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. También en 1 de Juan capítulo 4 versículo 16. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. La condición y naturaleza de Dios es el amor, no el miedo. Ahora bien, para contextualizar el tema del amor, el respeto, el temor y el miedo, fíjense lo que dice 1 de Juan capítulo 4 versículo 18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Es decir, el amor y el miedo no pueden estar juntos o mezclados, porque donde hay amor, el temor debe salir. La palabra temor empleada en este versículo está asociada a miedo, no a respeto. Cuando nosotros hacemos las cosas por miedo, tendremos consecuencias negativas para nuestras vidas, es decir, nos acarrea castigo y consecuencias, y sin lugar a dudas, recibiremos aquello que estemos temiendo nos suceda. Nosotros podemos llegar a amar a Dios con todo el amor posible y respetarle, pero aún así, por diversos factores, en ciertas áreas de nuestras vidas, en aquellas en las que aún no hayamos renovado nuestra mente, podríamos estar, sin saberlo, haciendo cosas por miedo, más que por respeto y por amor a Dios. Eso no es bueno y debe ser corregido, y en ellos debemos velar, porque tarde o temprano se recibirán las consecuencias de ese miedo, y como siempre aclaro, mientras más tarde, peores son las consecuencias. Iremos al siguiente ejemplo bíblico. En el libro de Job, el narrador, siendo inspirado por el Espíritu Santo, escribe en Job capítulo 1 versículo 1: Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Este varón llamado Job, la Biblia dice que era perfecto, recto y temeroso de Dios. Y más adelante en ese mismo libro, el mismo Dios da testimonio de Job hablando con Satanás, diciendo de esta manera:
Job capítulo 1, versículo 18. Y Jehová dijo a Satanás: ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Esa era la opinión y la imagen que Dios tenía sobre Job. Pero a pesar de esa impresión de Dios, verdadera por cierto, pues los juicios de Dios son verdaderos, a Job le suceden de parte de Satanás una serie de acontecimientos por demás terribles. Y en un mismo día pierde todos sus bienes materiales e inclusive pierde a sus 7 hijos y 3 hijas, 10 en total. Muchos enseñan que Dios le mandó esos males para probar su fidelidad. Pero nada más alejado de la verdad. El propio Job declara que le pasaron esas cosas por una razón. En Job 3:25 dice: porque el temor que me espantaba, lo declara Job, me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. Él recibió lo que estaba temeroso que le sucediera. ¿Dónde podemos mostrar ese temor del cual habla Job en la Biblia? Bueno, está escrito en Job capítulo 1, versos 4 y 5. Dice: e iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas, para que comiesen y bebiesen con ellos. El 5 dice: y acontecía que habiendo pasado el turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Job ofrecía holocausto todos los días por cada uno de sus hijos, es decir, sacrificaba 10 animales diarios porque tenía un profundo miedo por sus hijos, el cual le daba espanto, porque tomaba la previsión de su propia prudencia, pensando que quizás sus hijos hubiesen ofendido a Dios con blasfemias. Esas ofrendas eran ofrendas contaminadas, pues ponía primero el amor a sus hijos que el amor a Dios, es decir, no lo hacía por honrar a Dios, sino que para que no aconteciesen cosas malas a sus hijos por castigo de Dios, entre comillas. Es por esa razón que terminaron sucediéndole las cosas que temía, no porque Dios se las haya mandado, sino porque la creencia es una ley que atrae hacia ti lo que creas, sea bueno o sea malo, y el miedo es una creencia negativa. Fíjense cómo no importó nada lo perfecto que era Job, simplemente lo alcanzaron sus miedos. Pero ahora vamos a enfocarnos en qué le sucede a los fieles de Dios cuando hacen las cosas por honrar a Dios y no por miedo, cuando prefieren exponer aún sus vidas a la muerte a fin de no ofender al Señor y obedecerle. Veamos los siguientes relatos bíblicos. En primer lugar, quiero que sepas que en Salmos 34:7 dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, respetan y los defiende. Es decir, el ángel acampa alrededor de los que respetan a Dios, y no solo eso, sino que los defiende. Su ángel nos defiende cuando respetamos a Dios. El libro de Daniel así lo muestra. En el capítulo 3 se narra la siguiente anécdota de Sadrac, Medrac y Abednego, 3 amigos del profeta Daniel que se negaron a doblar rodilla a un ídolo levantado por el rey de Babilonia, Nabucodonosor, so pena de muerte en un horno de fuego. Ellos dijeron al rey en el capítulo 3, versículo 17: he aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Ellos 3 confiaban en Dios, en que Dios los libraría de la muerte, debido a que no doblaron rodillas por respeto y honra a Dios, y aún así, si tenían que morir, estaban dispuestos a ello, con tal de no ofender a Dios
por respeto a Dios y por amor a Dios. Versículos 24 y 25 de ese capítulo se ve cómo el ángel de Jehová los defendió y les libró de la muerte. El 24 dice: entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. El 25 dice: y él dijo: he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. De igual manera vemos como el ángel de Jehová defiende a Daniel en el foso de los leones, por no haber dejado de honrar a Dios, muy a pesar del edicto confirmado por la ley de Media y de Persia de parte del rey Nabucodonosor, que impedía orar, adorar y honrar a otro Dios fuera del rey, quien se consideraba a sí mismo Dios. Daniel, luego de haber pasado una noche entera con los leones, respondió al rey al día siguiente. En Daniel capítulo 6, versículo 22, mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Daniel, a pesar del edicto firmado, siguió orando y honrando a Dios como siempre lo hacía. En el versículo 10 del capítulo 6 dice: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Así hay otros muchos ejemplos contenidos en la Biblia donde se aprecia cómo Dios protege a aquellos a los que le honran y sirven de corazón. Algunos religiosos dicen que Daniel abrió las ventanas y puertas para que lo vieran adorar a Dios a modo de provocación, pero eso no es cierto. El versículo 10 declara al final que así lo solía hacer antes, es decir, así lo hacía siempre. Recuerda, Dios honra a quien le honra y le hace exaltar, siempre y cuando la honra sea genuina, por amor y respeto a Dios, y no por miedo. Hay personas que terminan metiendo en problemas a sus hijos solo porque oran desde la base del miedo y no de la fe, como en el caso de Job. Personas que sirven por espanto y susto en lugar de por honra y respeto a Dios. Hacer las cosas para Dios desde el miedo no es bueno y aleja a las personas de Dios y sus bendiciones en aquellas áreas de sus vidas en las que están teniendo miedo. Para cada persona es diferente, pues la debilidad de uno no es la misma que la de otro, pero son esas áreas débiles las que deben ser fortalecidas en el Señor para actuar por amor y fe y nunca por miedo. ¿Cómo te fortaleces en el Señor y en la fuerza de su poder? Pues simplemente leyendo, meditando y haciendo la voluntad de Dios. Eso es renovar tu mente. Dios te bendiga.